En primer lugar. Señor Juan Peña, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más en RPPA. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Pudo conversar ya usted con su patrocinada sobre esta convocación y ya piensa asistir? Sí, de hecho estamos evaluando no solamente que asista o no. Como lo has visto en anteriores veces, siempre hemos asistido a todas las diligencias que se nos han ocurrido traslado, ya sea invitación al Congreso, Junta Nacional de Justicia. Bueno, se ha hemos intentado asistido a todas. también evitar que se le interrogue, recurrido a muchos recursos justamente para que no tengan lugar algunos procedimientos, incluso ante la Junta ha perdido algunas decisiones de la justicia en ese sentido y han habido sesiones a las que ha asistido pero no ha hablado. No. Ante la Junta ¿Qué misma, es lo que pasa? Nosotros como defensa lo que siempre hemos señalado es que estamos dispuestos a asistir a las diligencias que se nos convoque siempre y cuando se nos respete el debido proceso. Ante la Junta, como lo conversamos antes de entrar a la entrevista, nosotros creemos de que las causales para un proceso inmediato no es el correcto. Es por eso que hemos interpuesto un amparo, que no es, hasta ahora no han sido resueltos. De hecho, 2 se han declarado inadmisibles por la causal de que se entendería de que el primer amparo tendría la misma razón, lo cual discrepamos y por eso estamos presentando los recursos de apelación. Pero lo que sí nosotros siempre hemos señalado es que vamos a asistir a las declaraciones que se nos citen, pero siempre y cuando se nos respete el debido proceso. Si la Junta hoy en día tiene como causal de evidencia suficiente los chats que han sido manipulados, nosotros como defensa creemos de que no existe esta causal, no se cumple con este requisito de ley, por lo tanto el proceso inmediato para la doctora Benavides es inválido, al igual que la suspensión. Entonces no es que no hayamos querido asistir o en algún momento hayamos asistido y no hemos querido declarar, todo lo contrario, lo que hemos querido resguardar es que se cumpla el debido proceso, como lo haría con cualquier otro cliente y no solamente con la doctora Benavides. Hay algunos otros que, teniendo convicción de que son inocentes, acuden a las convocatorias y recurren menos a una verdadera guerrilla judicial, como ha sido el caso acá, una guerrilla multiplicando recursos y argumentos. Por ejemplo, ante la Junta. Nosotros hemos recurrido. Ustedes asistieron, usted no, sino el señor del Castillo, y se retiraron. Asistí también. Diciendo que no habían recibido respuesta a tiempo, etc. De hecho, asistí también a esa audiencia y fui parte de los que tomó la decisión de retirarnos, porque teníamos los alegatos para poder absolver un informe ante la Junta. Lo que sucedió en ese día es que las cámaras van a poder ser testigos si en algún momento alguien los pide. Hasta las 8:50 de la mañana de ese día, yo personalmente esperé que me notifiquen con la decisión respecto a la inhibición y la nulidad que habíamos planteado. Y no se nos notificó. Y nos pidieron... No era necesario que se notifique eso antes de la sesión. Eso quedó perfectamente aclarado. Lo que pasa es que se puede notificar después. No, pero es que si yo le estoy pidiendo a un juez que él resuelva si respecto tiene conflicto de intereses o no, previo a una audiencia donde se me va a suspender, evidentemente el juez, por un decoro y un tema de ética, me tendría que contestar. Que eso suena mucho a objeto a muchos de los jueces que me deben juzgar, espero la respuesta y pretexto que no me han dado a tiempo para no asistir. No, pero sí. El hecho concreto es que según las encuestas de opinión, la gran mayoría de los peruanos tiene una mala opinión de la señora Benavides. De manera que si quieren hacer una defensa eficaz, piensen también en la opinión pública. Yo tengo una idea totalmente de lo contrario de respecto a la opinión, respecto a la persona. ¿Sobre las encuestas? Sí, ¿hay alguna encuesta donde ella salga? Independientemente de la encuesta, yo creo que la opinión pública. Claro, pero es que yo no sé a qué personas se han hecho las encuestas. Pero o qué yo sí de sé quién son. Ipsos, por ejemplo. ¿Usted pone en duda la calidad de Ipsos? Depende del tema de Ipsos, es que yo no sé a qué personas se lo ha preguntado o no. Bueno, si quiere usted relativizar todo y poner en duda a todos menos a la señora Benavides, ya ve a dónde va a terminar. Pero la verdad es que... Como te comenté antes, no es la duda. Es lo que yo puedo evidenciar en el expediente judicial. No, estamos hablando sobre la opinión pública. Por lo menos y acá hay un hecho social. La señora Benavides, que tenía reputación de una fiscal laboriosa, con valentía, a principios de su gestión, ha ido cambiando de imagen ante la mayoría de los peruanos, según unas encuestas serias, aunque usted las quiera relativizar, no le conviene reconocerlo naturalmente, será por algo, porque hay la sensación de que no colabora para que las audiencias en las diversas instancias tengan lugar, con un pretexto u otro. Las encuestas de Ipsos nunca indicaron que el señor Castillo iba a ser elegido presidente. Al revés. Y fue el Castillo. Al revés. No. Ipsos fue la segunda vuelta decisiva en segunda para vuelta, sostener que había pero no en la ganado. primera. Pero eso, por eso te digo que las encuestas son de alguna manera relativas. Puede cambiar, evidentemente, y a lo largo de un proceso electoral. Acá lo que sorprende es que a lo largo de un proceso judicial, el comportamiento de la señora Benavides esté causando que la opinión pública se esté formando una mala opinión de ella. Es que no es el Por comportamiento ejemplo, de la doctora Benavides. el día en que ella
es objeto de ciertas decisiones, denuncia a la Presidenta de la República. Horas antes retira a una fiscal. Toda esa noche da muy mala impresión, señor. Es que si de alguna manera indicas que es horas antes, quiere decir que no has visto las entrevistas o la información que se ha dado hace 2 o 3 días. En donde la comunicación, a las 4 de la mañana. Entre la comunicación de la renuncia de la doctora, que era coordinadora de este equipo, había sido 10 días antes, 15 días antes. Entonces, no engañemos a la opinión pública que es lo que nos escucha. Yo lo que digo es que el documento en que se cesaba en sus funciones específicas a la fiscal fue firmado a lo largo de esa noche. Ella sí nos engañó. Horas antes de que allanen el ella sí nos engañó y indicó que entre años y medianoche se le había notificado eso esto. Dice usted. En cambio, yo lo que sé es que la fecha en que se le ha cesado en sus funciones es esa noche famosa, horas antes de que el produzca. Bueno, todo esto contribuye, junto a las tesis, junto a las decisiones sobre la hermana, a que hay una opinión negativa de ella en su mayoría. Eso no quita que de pronto tiene razón judicialmente. No, y cambiará seguramente judicialmente, porque de hecho, si tengo 3 declaraciones recién de la Fiscalía de la Nación, ante la Fiscalía Suprema de la doctora Adela Espinosa, y a mi parecer, y creo que también al parecer de la Fiscalía, el caso se va desinflando y va tomando una mayor fuerza para nosotros, culminando... ¿Por qué cree usted que según la Fiscalía se está desinflando el caso? Recién está comenzando. Todavía no han ido a declarar. Mira, la declaración más fuerte que yo creo que podría haber en este caso, y la única creo que sería el testigo presencial de todos los hechos, sería el señor Villanueva. Después todas las demás, ninguno ha sido presencial, ninguno ha sido evidencial. Pero las cosas que ha ido diciendo el señor Villanueva son bastante graves, ¿no? Que ha actuado por encargo de la señora Patricia Benavides. El tema es que lo tenga que corroborar. Y según la declaración que vengo, todavía no hay nada corroborado. Bueno, veremos cuándo se corrobore. Pero en todo caso, un hecho también patente es quién lo contrató. A esta persona que ya considera un traidor ahora, porque no sé a quién se refería cuando habló sobre complot y traición, pero presumimos que será él. ¿Quién lo contrató? Pese a que había sido despedido de la Fiscalía años antes. No, es que... Ella sabía que era una persona con malos antecedentes y lo contrata y lo empodera y lo hace jugar un rol decisivo. O sea, lo que tú me dices hoy en día es que yo no puedo contratar a una persona que ha cometido un error en su vida o tenido una falta en su vida, ¿por qué no? Error no. Peor que error, ¿no? Las faltas graves por las que lo echó Pablo Sánchez. Tu comentario hoy día es: ninguna persona que ha estado en un penal puede ser resocializado, ni ser contratado, ni ser de ninguna manera. Una persona que ha estado en un penal debe enseñar en una escuela. No más que pero el señor... Hay ciertas funciones. Si ha sido una persona totalmente irresponsable en la investigación del caso Lavajato, que busque trabajo en otra parte, es un filósofo. Pero muchas personas que han estado investigadas por terrorismo y detenidas por terrorismo han enseñado en escuelas, luego de la ley que después se cambió. ¿Y usted cree que es un buen Me parece totalmente negativo. Totalmente igual. Está dándonos un ejemplo magnífico. Lo que pasa es que tú me dices que el señor está en una escuela. El señor no está en una escuela. ¿Perdón? No le ha enseñado a nadie. No, estoy citando ejemplos de maestros que han sido condenados por terrorismo y que luego vuelven a la escuela. No, pero lo que voy es que el señor Villanueva no ha estado en esa función. Una persona que ha estado en un penal, cuando se ha resocializado, puede ingresar a cualquier puesto de trabajo. No. Hay ciertas cosas que no. El derecho no te dice eso. Eso está en debate. Que puedan enseñar en las escuelas personas condenadas por terrorismo es sumamente discutible. Eso de alguna manera ya la ley lo ha tratado de absolver. Entonces, eso es lo que le digo. El señor ha estado en la fiscalía. No ha cometido faltas graves. No ha sido condenado. Pero ha cometido faltas graves. Lo han echado por eso. Okay. Usted quiere defender. O sea, todas las personas que lo contrataron después al señor Villanueva cumplieron ese mismo error o tuvieron la misma falta grave. Las personas que cometen esa falta grave. Pero ¿por qué es que ha sucedido todo esto? Pero porque el señor Villanueva no fue leal con su jefa, ¿no? Independientemente de contratar al señor Villanueva, eso no te puede manchar o tener una decisión o poder de alguna manera culparte de la comisión del delito. No es solo eso, pero sí forma parte de las cosas que hacen dudar sobre su criterio, ¿no? Bueno, de alguna manera tú puedes dudar de que si contrata bien o contrata mal a la persona que le da confianza. No es pero sería mal, no solamente es escoger a alguien que ha sido expulsado por su antecesor por falta grave. Es rarísimo, señor Peña, por favor, póngase en la realidad. A ver, lo que pasa es que si me dices de que a una persona por ser sindicado, porque no ha sido condenado respecto a la falta grave que tú me has dicho, de un tema administrativo, más que de un tema penal, muchos investigados o muchas personas que podrían ser investigadas tienen sindicaciones, sanciones, propios fiscales supremos también, que han sido suspendidos por la Junta Nacional de Justicia y luego han regresado al cargo. Entonces, por decisión de la justicia, por decisión de la justicia. Claro, porque en ese momento... Sí, policías, militares, yo sé. Así es. Sí. Entonces, esas personas no podrían ser contratadas o reincorporadas a sus puestos, según tu criterio, según tu posición. Sí, que la justicia decide que sí, que lo haga. El señor Villanueva tiene la misma posición. Estamos ante un problema de Estado grave,
a partir de lo que se ha sabido del comportamiento del señor Villanueva. Del señor Villanueva, no de la doctora Benavides. Eso es lo que digo, es el punto de partida. Por eso es que hay un allanamiento. A él se investiga, no a la señora Benavides inicialmente. Es evidente que la persona que lo ha contratado, si además de eso había un antecedente sobre él, no tiene criterio sobre ese tema. ¿No? Bueno, pero no es la única cosa que hace pensar mal de ella. Es que no decían lo mismo cuando fue detenido el señor Castillo, ¿no? Ahí estaba Villanueva también al costado. Villanueva también era de los asesores ahí en ese momento. Y nadie agarró y se puso el dedo encima. Lo que sorprende es que su capital de prestigio como una fiscal combatiente, rigurosa, trabajadora, se haya venido disminuyendo a lo largo de este proceso. Bueno, ya usted no lo quiero ver, cree que lo contrario. Muy bien. Yo creo que saldrá a flote. Creo que saldrá a flote. De hecho, el Poder Judicial nos dará la razón en su momento. Cuando avance el proceso vamos a ver si usted tiene razón. ¿Qué otras diligencias hay por delante? Bueno, tenemos ante la Fiscalía el 25 o el 26, ¿no? Sí, las demás que has señalado tu programa, que hoy día, por ejemplo, tuve una conversación con uno de los fiscales a cargo de la investigación, en el cual yo, respetando la reserva de la investigación, había señalado que no voy a compartir ningún documento, que la idea de esa Fiscalía también me había mencionado que no era, de alguna manera, ventilar la documentación que había en esa carpeta porque era reservada. Pero me sorprende hoy día la publicación de la disposición número 1, ¿no? En donde se señala... Pasa, ¿no? Usted es solo uno de los 7 abogados, ¿no? No sabemos alguno otro de esos abogados, usted no lo sabe, yo tampoco lo sé. Yo no conozco la fuente, yo recibo cosas y me parece que te regresan público. No sé, de hecho el acuerdo es mío porque el que está de alguna manera asistiendo a las diligencias y que está perenizando las firmas, está recogiendo las copias y teniendo a la mano estos documentos soy yo. Sí, entonces... No, yo creo, como usted lo dice, que creo que usted no ha sido, pero alguien ha hecho conocer ese documento, que no tiene tanta trascendencia, por lo demás, no es simplemente un cronograma. Mientras sea reservada la investigación, cualquier documento es de alguna manera trascendental. Pero ¿tiene trascendencia un cronograma? ¿Saber quiénes van a ir y qué día? Bueno, de alguna manera, si la carpeta dice que es reservado, independientemente de qué diligencia o qué información se dé en el documento, tiene algún tipo de interés, ¿no? Por eso es que está hoy en medios. ¿Cómo andan las diligencias planteadas por la señora ante la justicia constitucional? Entiendo de que hay una diligencia planteada para el día lunes, un informe oral, que esta defensa no va a participar. No tengo mucho conocimiento de ese caso. Respecto a los amparos, tenemos un amparo que es el primigenio, que tenemos fecha de audiencia para marzo, que habíamos pedido que se adelante, pero que no se dio porque la carga procesal de ese juzgado indicaba que así no podía darse. Entonces, ¿y el amparo plantea qué? Ese amparo. Justo lo que estamos conversando hace un minuto, que el motivo para un proceso inmediato no es el correcto, porque un chat impreso no es una evidencia suficiente de una conducta ya sea funcional o delictiva. Y si es delictiva, menor aún que la Junta la pueda revisar, porque ellos no son competentes para tener una investigación penal. Si hoy en día en la Fiscalía tenemos objeciones en preguntas, son diligencias de alguna manera cargadas por cada pregunta que se puede dar tanto por la Fiscalía como por la defensa y además también por la Procuraduría, no nos imaginamos cómo van a ser las diligencias en la Junta Nacional de Justicia, donde no va a haber un fiscal que va a poder desarrollar si una pregunta es pertinente o no para la investigación. Y objeciones van a haber seguramente en cada pregunta que se pueda desarrollar que tenga alguna observación. Entonces va a ser bien difícil hoy en día teniendo dos investigaciones en paralelo. Los testigos de la investigación penal maravillosamente son testigos también del proceso administrativo, lo cual estoy siendo investigado por la misma causa en dos lugares distintos, que es algo que está prohibido por ley. Veremos qué es lo que los jueces dicen, porque usted dice que está prohibido. Yo no lo puedo garantizar. ¿Qué prevé usted como el calendario en las investigaciones administrativas de la Junta Nacional de Justicia? Bueno. No hay una convocatoria, entonces tienen 6 meses, ¿no? Que se puede correcto. Tiene 6 meses de suspensión la autora, que puede ser prorrogado siempre y cuando creemos de que había una evidencia adicional a lo que se tenía en un inicio. Pero por cómo vamos, don Fernando, te lo digo muy sinceramente, el caso se va desinflando cada día. Esperemos de que... ¿Por qué? ¿Por qué se va desinflando? ¿Por qué tiene esa percepción usted? Porque los llamados, por ejemplo, los llamados topos de la doctora Benavides han indicado que no tienen ningún conocimiento, que no la conocen, que no tienen ninguna relación con ella, que nunca han sido influenciados, que siempre han trabajado de acuerdo a ley. Entonces, parte de la supuesta organización criminal se va cayendo, ¿no? Si los investigados dicen que no tienen ninguna vinculación con la autora, que ni siquiera la conocen, ¿cómo podrían ser parte de la organización criminal que es dirigida por ella? Por lo menos, en una organización, cuando eres parte, conoces al jefe. Bueno, ¿sabes a quién le tienes que dar causa? 3. Una organización puede ser 3. Es decir, Villanueva,
Girao, Hurtado eventualmente y la señora Benavides. No, claro, no pero necesariamente los otros saben, y ciertamente no los congresistas. No, pero luego del allanamiento, según la teoría del equipo especial, es que era una organización mucho más grande, ¿no? No solamente era parte de Girao y el señor Hurtado y el señor Villanueva. Además de que, como el propio Chuck lo decía, que yo hoy día, y como lo hemos mencionado en anteriores ocasiones, no es evidencia suficiente. Villanueva decía que él era el único autorizado para hablar al nombre de la doctora Benavides. Y si es el único autorizado, la única persona que sería parte de esta supuesta organización criminal sería el propio señor Villanueva. Nadie más. Además que la doctora Benavides, según su propia versión y sus propios dichos en el chat. No, porque sea el único que habla o que tiene derecho a hablar, no significa que no hayan otras personas que actúan sin hablar con la autoridad. Es que los demás, supuestamente, lo que negocian son votos. Entonces, si no son voz autorizada, ¿qué vas a negociar? Bueno, usted sabe que cuando hay estas negociaciones conviene que hayan varias personas dando Hacemos vueltas, tema de invitando señas. a almorzar. Conversando, invitando a almorzar, formando opinión. Cada uno tiene sus amigos y sus relaciones, ¿no? Como lo hablamos hace unos programas, creo, yo poder influenciarte en un voto respecto a la opinión que yo tenga no es delito. Que yo te ofrezca algo a cambio de un voto, sí estamos en problemas legales. Sí. Pero si lo que tú me mencionas es que Hurtado o Girao habrían conversado con alguien para convencerlo que vote por una posición, eso no es delito. De acuerdo. En todo caso, nos está usted confirmando que la señora Benavides tiene la voluntad de asistir a la cita que se le ha hecho para el 25 de enero o 26. Como te digo, nunca hemos dejado de asistir a ninguna invitación. Acá también. No van a haber razones de última hora, alguna objeción, alguna inhibición solicitada. Entonces, así que la Fiscalía, nosotros asistimos a todas las citas que nos da, como abogado de la doctora Benavides, a pesar que no estamos de acuerdo que sea la doctora Adela Espinosa que sea la competente para investigar. Porque cree que no es competente, cree que debe ser el propio señor Villena. No, el señor Pablo Sánchez. Sí, Pablo Porque Sánchez. el doctor Villena sí se ha excusado. Sí. Él ha dicho, yo no puedo estar en esta investigación, me excuso. Sí. El llamado por ley, y es una parte de una tutela que hemos planteado, el llamado por ley es el más ¿Ante antiguo. quién han planteado esa, Ante el juez de la investigación esa tutela? preparatoria, Supremo. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Ministerio Público señala, ante la excusa o impedimento del fiscal de la Nación, el llamado por ley es el fiscal supremo más antiguo, que en este caso es el doctor Pablo Sánchez. No tiene ninguna excusa y quien ha asumido la competencia de este caso es la doctora Adela Espinosa. Yo no sé si tengo una excusa o no, pero en fin, veremos qué qué decir. Por escrita. ¿no? Sí. Puede que tenga la excusa, pero tiene que mencionarle un documento. No sé si la haya presentado, pero me imagino como hombre experimentado. Hemos leído la que es carpeta él. fiscal Ajá. y no está ese documento. No estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, resumiendo y para despedirnos, ¿qué diligencias tienen ustedes por delante? Tenemos... ¿El 25 o 26 ante la Fiscalía? Sí, bueno, de hecho tenemos declaraciones desde el día lunes que pasó hasta el 7 de febrero. Ya, de Todos varias los días. personalidades, pero pienso en la señora Benavides ella misma. Por Ok. una parte, ante la Fiscalía. Luego, ¿qué hay ante la Justicia Constitucional? ¿Hay fechas? El 6 de marzo, 6 de marzo, ya. 6 de marzo, que es el primer amparo que hemos planteado. El primer amparo. Así es. Hay dos que han sido considerados improcedentes, ¿no? Sí, correcto, que hemos presentado Ya. recurso de apelación en cada uno. Ya. Y recursos de apelación, en fin, pueden tener otras dos derrotas ahí, si es que Sí. se rechazan los recursos de apelación. Así es. Ahora, y fuera de eso, hay el conflicto competencial ante el Tribunal Constitucional. Ese es la audiencia que es el día lunes, que de Sí. hecho, como te comento, yo no soy parte de, Si no, de es esa el señor estrategia. del Castillo, me imagino, ¿no? U otros constitucionalistas. Sí, otro constitucionalista. Ya, de acuerdo. ¿Y qué se puede decidir ahí? ¿Qué es lo que está en juego en esa diligencia Como te competencial? comento, no tengo Ya. conocimiento de este caso. De hecho, yo veo el tema únicamente ahora Penal. y los Que ya es constitucionales que bastante. estamos viendo. Que es bastante. En todo caso, muchas gracias por estar acá, por informarnos y por permitirnos comprender un poco en este universo complicado de los procedimientos múltiples de las gestiones a repetición, qué prever y cuáles serán los argumentos que sucederán de una parte y otra. En todo caso, señor Peña, mucha suerte en su trabajo como abogado y gracias por haber estado acá. Gracias a ti, Muy Fernando. buenas Siempre es un noches. gusto conversar contigo. Gracias.